Ok, el tema correspondiente al día de hoy es la microbiota humana normal. No sé si ustedes tengan conocimiento previo de qué es esto, pero vamos a empezar a definir cuál es la finalidad de lo que es la clase y para eso es necesario que nosotros definamos ciertos objetivos que tiene esta clase, ¿verdad? Hola, dígame. No sé si alguien me dijo. Hola, hola. Ok, el objetivo de esta clase es que ustedes sepan definir el concepto de lo que es microbiología, de lo que es la microbiota humana, que ustedes conozcan la clasificación, cómo se clasifica ese tipo de microbiota, enumerar y conocer las diferentes funciones que tiene esta y asimismo mencionar los principales tipos de microorganismos que forman parte de esta microbiota, ¿verdad? Asimismo, mencionar qué tipo de microorganismos se encuentran en diferentes áreas anatómicas del cuerpo humano. Esa es la finalidad de lo que es esta clase y para eso nosotros necesitamos primero definir qué es una microbiota humana y la microbiota humana se va a definir como una serie de población de microorganismos, tanto bacterias o algunos hongos que habitan normalmente en la piel o en algunas mucosas del cuerpo humano. ¿Qué tipo de áreas anatómicas esperan ustedes o conocen ustedes que puede tener parte de esta flora o ahora normalmente llamada como microbiota humana? Anteriormente se les conocía como flora normal o flora de microorganismos, bacteriana también, porque normalmente son bacterias las que lo conforman, pero el término actualmente que se utiliza es microbiota normal o microbiota humana. ¿Qué tipo de áreas se les imagina a ustedes que puede tener microorganismos? Los En la, intestinos. en la fosa nasal, La, microbiota La intestinal, piel. la piel, exactamente. Vanessa me levantó la mano, dígame. microbiota intestinal, En el intestino también tenemos una serie de microorganismos. Dentro de ellos yo les menciono que puede estar formado por bacterias y puede estar formado por hongos, ¿verdad? Algunas levaduras que también forman lo que son parte de este tipo de microbiota. Ahora bien, ya mencionábamos cuál es su definición, ahora vamos a clasificarla. ¿Cuál es su clasificación? La microbiota humana se clasifica en dos, en microbiota residente y microbiota transitoria. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es que la microbiota residente, por decir así, van a ser aquellos microorganismos o va a estar formado por microorganismos fijos que nosotros vamos a tener normalmente en nuestras mucosas o en nuestras áreas donde hay ese tipo de microorganismos y van a ser fijos. Tienen diferentes funciones, no puede variar, hay serie de factores que pueden interferir a que este tipo de microorganismos disminuye o se prolifere. Cuando yo me refiero a proliferar, es que aumente su cantidad. Y asimismo tenemos el otro tipo de microbiota humana que es la transitoria. Esa transitoria, ¿cuál es la diferencia? Es que va a estar formada principalmente por tipo de microorganismos que pueden ser patógenos o no patógenos y que van a estar en la piel o en algunas mucosas por un tiempo indeterminado. Puede ser una hora, puede ser días o pueden ser semanas. Y la otra característica de este tipo de microorganismos que forman lo que es la microbiota transitoria es que son microorganismos que provienen del ambiente, que nosotros tenemos contacto, por ejemplo, cuando nosotros tocamos alguna superficie, nosotros adquirimos una serie de microorganismos que están en esa superficie y pueden estar en nuestra piel por un tiempo determinado. Si no, nosotros no hacemos un lavado de manos adecuado o utilizamos lo que es alcohol gel o una serie de sustancias que nos ayudan a eliminar esa microbiota o esos microorganismos, van a estar en la piel durante un solo tiempo. ¿Se comprende la clasificación de ambos? De la residente y de la transitoria. Sí. Sí. sí, Comprende. Ok. Ahora, ¿La podría volver a explicar, por hola, hola. la podría, la podría volver a explicar, por Sí, ahorita vamos a retomar otra vez para que se explique. Ahí les estaba diciendo como la clasificación, pero vamos a explicar detalladamente ahorita. Ahora bien, como ya les mencionaba, la microbiota va a ser una serie de microorganismos que nosotros podemos encontrar en diferentes áreas anatómicas, ya sea la piel, algunas mucosas
otras partes como puede ser el intestino, como mencionaba algunos compañeros, y otras áreas anatómicas que más adelante vamos a ver y vamos a ir explicando uno a uno. Ahora bien, esa misma flora o microbiota se clasifica en dos, en residente y en transitoria. Vamos a hablar de la residente, que yo ya les mencionaba, que son una serie de microorganismos que vamos a encontrar en la piel y en mucosas, pero se van a encontrar fijos. Si yo hago un cultivo de lo que es la piel o un cultivo de lo que es la microbiota bucal o nasofaringea, yo siempre voy a encontrar los mismos tipos de microorganismos, ¿sí? Son fijos y esos pertenecen a la microbiota, o se les denomina microbiota residente. Normalmente existen ciertos factores que predisponen la proliferación. Esa palabra proliferación es el aumento de la cantidad de este tipo de microorganismos. Proliferar significa que incrementa su cantidad, que se multiplica de acuerdo a la presencia de diferentes factores. Por ejemplo, la temperatura hace que se aumente lo que es la humedad y eso hay microorganismos que se proliferan mucho más rápido y hace que se incrementen y así puedan generar diferentes patologías que ya más adelante nosotros vamos a ver. Asimismo, hay factores como la humedad, que está relacionado con lo que es la temperatura. Por ejemplo, en los pliegues de lo que es la piel, nosotros tenemos una serie de microorganismos y si hay excesiva humedad, existe la posibilidad que ese microorganismo que se encuentra ahí se multiplique más rápido y incremente su cantidad. Asimismo, si nosotros utilizamos una serie de sustancias, por ejemplo, les podría poner el ejemplo de que utilizamos cremas con mucha grasa, hay serie de microorganismos que necesitan o tienen afinidad por esas sustancias grasosas y eso le permite reproducirse en mayor cantidad. Entonces, eso va a permitir que esos microorganismos aumenten y se proliferen. Asimismo, si hay sustancias inhibitorias, esto va a afectar lo que es la cantidad de lo que es este tipo de flora y va a predisponer a que se colonice o que presente otro tipo de microorganismos con los que nosotros podemos estar en contacto. Ahora bien, la otra, que es la microbiota transitoria, esta está conformada, yo les mencionaba, principalmente por microorganismos que pueden ser patógenos o no patógenos, pero principalmente estos microorganismos van a provenir, nosotros vamos a tener en contacto, que vienen del ambiente, que nosotros estamos en contacto, ya sea en una superficie, en una puerta que nosotros tocamos, eso que nosotros hacemos en contacto nos va a colocar en lo que es la piel o en algunas áreas de las mucosas y lo vamos a tener en específicamente la característica de la microbiota transitoria es que ese tipo de microorganismo solo va a encontrarse durante horas, días o semanas y puede variar. No es una microbiota o el mismo tipo de microorganismos fijos, sino que puede variar según el tipo de microorganismos con los que nosotros estamos en contacto en diferentes ambientes. ¿Se comprende? ¿Un poco mejor? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Ahora bien, ¿qué significado tiene esta microbiota transitoria? Es que esta microbiota, como proviene del ambiente, puede causar patologías. Y cuando me refiero a patologías es que puede causar enfermedades, pero normalmente va a depender si nuestra flora residente o microbiota residente se encuentra disminuida. ¿Por qué? Más adelante ustedes van a ver cuáles son las funciones de la microbiota que forma lo que es una función de antagonismo que no permite que microorganismos que puedan ser potencialmente patógenos se reproduzcan. Es nuestra primera barrera de forma parte de nuestra barrera inmunológica esta microbiota porque no permite que otro tipo de microorganismos colonicen o se reproduzcan y puedan causar enfermedad. Entonces, este tipo de microbiota transitoria solamente puede causar enfermedad si hay una alteración en la flora residente o microbiota residente. Cuando yo me refiero a microbiota o floras son sinónimos para que no se me vayan a confundir. Si hay alguna alteración en esta, pues esto predispone a la proliferación o el aumento del desarrollo de una enfermedad por ese tipo de microorganismos.
Ya sabemos que dentro de Yo los tenía una micro... pregunta Dígame. sobre lo de la flora que dijo, ¿cómo se puede alterar esto? Se puede alterar por diferentes factores. Por ejemplo, si nosotros consumimos diferentes tipos de antibióticos, nuestra flora intestinal se puede disminuir. Y si por nosotros X motivos como comemos o adquirimos algún tipo de microorganismo que nos pueda ser potencialmente patógeno, nuestra flora no va, por decir así, no va a ser su función principal como el antagonismo, que va a evitar que este tipo de microorganismo se no colonice o no se reproduzca, sino que va a permitir que este tipo de microorganismo se reproduzca y cause lo que es la enfermedad. Asimismo, no solo la flora participa como nuestra respuesta inmune o parte de nuestra respuesta inmunológica, ¿verdad? Sino que hay otros factores también. Pero sí, el uso de antibióticos normalmente disminuye lo que es la flora intestinal. También así se puede alterar lo que es la flora, o sea, la flora se puede alterar o que incremente o disminuye. Por ejemplo, si nosotros utilizamos sustancias muchas grasas, hay hongos que son lipofílicos, que tienen afinidad por esas sustancias grasosas y predisponen al crecimiento de esos y así causar lo que son ciertas patologías. No sé si comprende eso. Sí, muchas gracias. Ok. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la microbiota en manera general? En palabras simples, las microbiotas, por decir así, son microorganismos que nos ayudan a nuestro sistema a prevenir algunas enfermedades. Sin embargo, existen casos en los cuales este tipo de microbiota puede generar patologías, principalmente cuando hay un sistema inmunológico bajo. ¿Cuáles son las funciones? La principal función es que tienen lo que es una función de antagonismo, evitan lo que es la colonización o la reproducción de microorganismos que pueden ser potencialmente patógenos o que son patógenos verdaderos. También ayudan a lo que es la maduración del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque estimulan el sistema inmune a que pueda reconocer microorganismos que tengan patrones similares. Por ejemplo, normalmente hay bacterias que tienen ciertos patrones similares con otro tipo de microorganismos que sí son patógenos. Entonces, el sistema inmunitario es activado para que reconozca ese tipo de patrones o en este caso polisacáridos, algunas flagelos, ese tipo de patrones que los pueda reconocer y activar una respuesta inmune para que sea controlada la enfermedad o para que no se desarrolle lo que es la enfermedad. Así también hay bacterias o microorganismos que pertenecen a lo que es la microbiota que ayuda a lo que es la digestión. ¿Por qué? Degrada ciertas sustancias, dentro de ellos está lo que es la vitamina K, que participa principalmente en la absorción de los nutrientes, principalmente aquellas bacterias intestinales que pertenecen a lo que es la flora intestinal, están vinculadas principalmente con lo que es la síntesis de lo que es la vitamina K. Ellos participan en lo que es sintetizan lo que es la vitamina K y esto permite lo que es la absorción adecuada de lo que son los nutrientes. Asimismo, como ya les mencionaba, tenemos diferentes relaciones con ese tipo de microorganismos, ¿verdad? Hay relaciones que nos van a beneficiar a nuestro organismo y asimismo hay relaciones que nos van a perjudicar o nos pueden causar lo que es la enfermedad. ¿Cuáles son las relaciones beneficiosas? Son aquellas en las cuales son comensales. Normalmente los microorganismos actúan como comensales. ¿Qué significa eso? Que el microorganismo obtiene sus nutrientes a partir del hospedero, pero no le causa daño. También pueden ejercer lo que es una relación de mutualismo. Por ejemplo, tenemos lo que son las bacterias del intestino, que en este caso sintetizan lo que es la vitamina K, adquieren lo que son los nutrientes, ayudan a lo que es la síntesis de la vitamina K a que se absorban bien los nutrientes. ¿Eso es qué significa? Que ambos obtienen lo que es un beneficio, tanto el microorganismo como lo que es el huésped. Pero asimismo existen relaciones perjudiciales. Dentro de ellos tenemos aquellos microorganismos que ejercen una relación de oportunismo. ¿Cuáles son ellos? Son los que producen una infección
principalmente cuando se aprovechan de que el sistema inmunológico está alterado. Cuando hay alguna alteración en el sistema inmunológico, ese tipo de microorganismo puede aprovechar y generar una enfermedad o una infección. Asimismo, pueden ser parásitos, en este caso parasitismo, cuando los microorganismos solamente se benefician y causan daño a lo que es el organismo. Ya definimos, clasificamos, mencionamos cuáles son las diferentes funciones de lo que es la microbiota humana y yo les mencionaba que hay diferentes áreas anatómicas donde nosotros vamos a encontrar ese tipo de microorganismos. Podemos encontrar en lo que es en la boca, en el tracto respiratorio superior, en el tracto digestivo, en lo que es la piel y en el tracto urogenital. ¿Qué sitios nosotros vamos a encontrar normalmente microorganismos? Vamos a encontrar en la piel, mucosas, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en lo que es la vagina, el tracto urinario inferior, más sin embargo existen áreas anatómicas que normalmente son estériles. Dentro de ellos tenemos lo que es la pleura. En este caso la pleura es la membrana que recubre lo que es la caja torácica y lo que es los pulmones. Así tenemos lo que son las meninges que recubren lo que es el sistema nervioso central, el pericardio que recubre lo que es el corazón, el peritoneo es estéril, recubre lo que es la cavidad abdominal. Y tenemos también la área, el órgano como lo que es el útero y el sistema circulatorio. Son sitios donde no van a encontrarse ni un tipo de microorganismo. Son sitios estériles. ¿Vamos bien hasta aquí? No sé si tienen dudas hasta ahorita. ¿Dudas o consultas? No, doctora. Ninguna, ok. Ahora bien, vamos a ir viendo microbiota por área anatómica, algunas de las áreas anatómicas específicamente. En el caso de la microbiota de la piel, predominan principalmente microorganismos transitorios. ¿Por qué creen ustedes que predominan principalmente microorganismos transitorios? Ya, Porque es lo que estamos expuestos al medio ambiente. exacto, porque es lo que está expuesto con lo que es el ambiente. Hospeda también, pero más sin embargo vamos a tener también flora o microbiota natural, la cual es la microbiota resistente, que es la constante y definida y fija. Dentro de ellos tenemos diferentes tipos de microorganismos. Normalmente, como les mencionaba, la piel al estar muy expuesta constantemente con lo que es el ambiente, normalmente tenemos lo que es el tipo de microorganismos transitorios. Más sin embargo, existe lo que es la presencia de flora residente, que normalmente es constante o definida. Esta se puede modificar o puede ser modificada en diferentes áreas de la piel anatómicamente por el uso de diferentes secreciones o el uso, en este caso, por diferentes secreciones o por el uso de ciertas prendas o ciertas sustancias. También va a variar por la proximidad a una serie de mucosas, en este caso de la boca, de la nariz, la región perianal. Entonces, este tipo de microorganismos pueden migrar a esa área específicamente. ¿Qué tipo de microorganismo nosotros vamos a encontrar? Ya más adelante lo vamos a ver. Mas, sin embargo, existen factores que pueden eliminar a los microorganismos no residentes, en este caso un pH bajo, los ácidos grasos, como yo les mencionaba, y una serie de sustancias como puede ser la lisocima. Esto puede dar lugar a infecciones sinérgicas. Cuando yo me refiero a infecciones sinérgicas, son infecciones causadas por una mezcla de microorganismos. Dentro de ello tenemos bacterias anaerobias y bacterias aerobias que pueden dar ejemplo de infecciones sinérgicas, es la gangrena, la fascitis necrosante o lo que es la celulitis. Son afecciones principalmente en lo que es la piel. ¿Qué tipo de microorganismos predominan en lo que es la área de la piel? Tenemos difteroides, que son bacilos difteroides, aerobios y anaerobios. ¿Conocen o entienden qué significa la palabra aerobios y la palabra anaerobios? No sé si me comprenden. ¿Qué significa una bacteria anaerobia y qué significa una bacteria anaerobia? Con sus palabras.
Yo creo que las anaerobias son las que no necesitan de oxígeno. Exacto. Que necesita, aunque no necesita de oxígeno para sobrevivir. Exacto. Más adelante ustedes van a ver palabras cuando dice anaerobios facultativos o anaerobias estrictas o en este caso aerobios estrictos. Aerobio significa que el microorganismo necesita oxígeno para poder sobrevivir y anaerobios es que no necesita oxígeno para poder reproducirse, ¿verdad? Y la palabra facultativo, que en este caso no está aquí, pero para que temas más adelante ustedes vayan viendo, significa que puede adaptarse a presencia o en ausencia de oxígeno. Dentro de este tipo de bacteroides, en este caso bacilos difteroides, perdón, tenemos ejemplos, lo que es Corynebacterium y Propionibacterium. También podemos encontrar en lo que es en la piel estafilococos no hemolíticos. Ya más adelante ustedes van a ver qué significa eso de la palabra no hemolítico. Normalmente cuando nosotros hacemos un aislamiento de este tipo de microorganismos, algunos tienen la característica de generar hemólisis en una serie de medios, principalmente en lo que es, permítame chicos, denme un minuto. Ok, perdón. Yo les mencionaba que existen microorganismos que tienen la característica de producir hemólisis en serie de cultivos. Por ejemplo, el agar sangre, que normalmente aislamos diferentes tipos de microorganismos y producen lo que son esta serie de hemólisis. Aquellos microorganismos que no producen hemólisis es a los que nosotros clasificamos o le llamamos como estafilococos no hemolíticos. Aerobios y no aerobios, dentro de ellos tenemos ejemplo de ellos, tenemos Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Ya más adelante ustedes van a ir relacionando cada una de las bacterias. Asimismo tenemos Streptococcus alfa hemolíticos, eso significa esta palabra aquí, que es un tipo de hemólisis que nosotros podemos observar según las características morfológicas, pero para que ustedes las vayan relacionando, depende de las características que nosotros vemos, algunas se ven verdosas, algunas se ven transparentes, pero eso ya lo van a ver mucho más adelante. Ejemplo de ese Streptococcus que encontramos en la piel, que es alfa hemolítico, tenemos Streptococcus viridans. De ahí tenemos unas especies de enterococos, dentro de ellos tenemos lo que es el género Enterococcus sp. Y tenemos lo que son bacilos coliformes, gran negativos, existe una gran variedad. Me imagino que ustedes vienen con conocimiento poco sobre las diferentes coloraciones. ¿Saben qué significa que es una bacteria gran negativa? ¿Qué significa? Son tensiones. Es como aquí que tiene pocos peptidoglicanos. Por ahí va. Es exactamente como menciona el compañero, que es una tinción que me permite clasificar los diferentes tipos de microorganismos. Ustedes a lo largo de las prácticas lo van a ir viendo cuál es su principio, pero de manera simple les podría decir que en este caso se observa, tiene características específicas lo que es la bacteria, que le permite agarrar esta reacción tintorial y me permite así clasificarla lo que es este tipo de microorganismo. Cuando yo me refiero a bacilos es que tiene una bacteria en forma alargada, como ustedes pueden ver aquí en lo que es en la imagen. También tenemos en la piel hongos y levaduras, principalmente cuando me refiero a las levaduras es la estructura que nosotros observamos, ¿verdad? En los pliegues cutáneos, normalmente puede ser en la ingle, en lo que son las axilas, normalmente vamos a encontrar ese tipo de microorganismos que son los hongos. Por eso les mencionaba que los microorganismos que conforman lo que es la flora o lo que es la microbiota, no solamente son bacterias, sino que pueden ser algunas levaduras o también conocidos como hongos. ¿Se comprende? ¿Dudas o consultas hasta el momento, chicos? Sí, se comprende. Ok, aquí tenemos otro cuadrito donde podemos encontrar diferentes microorganismos
que habitan normalmente en lo que es la piel. Ahí tenemos otra vez lo que es Staphylococcus epidermidis para que vean ustedes cómo se escribe. Normalmente cuando nosotros hacemos una nomenclatura de microorganismos, el género, que es este primero que ustedes ven, va con mayúscula y la especie, que es epidermidis, va con todo en minúscula. Si nosotros lo escribimos en un documento, tiene que ir en letra cursiva y además tiene que ir subrayado por separado, ¿verdad? Asimismo, cuando nosotros lo escribimos a mano, esa misma regla nosotros debemos de cumplir. También tenemos Staphylococcus aureus que yo les mencionaba, especies de Micrococcus. Tenemos lo que es Streptococcus alfa hemolíticos y no hemolíticos. Entre ellos tenemos Viridans y Streptococcus mitis. De ahí tenemos especies de Corynebacterium, especies de Propionibacterium, especies de Actinobacter y algunas especies de, como pueden ser Cándida, que es un hongo, o especies de Pseudomonas aeruginosa, que es otro tipo de bacterias coliformes o gram negativas. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la siguiente área anatómica que nosotros podemos encontrar microorganismos, que tiene lo que es la microbiota normal de la boca y de lo que son las vías respiratorias. Normalmente al nacimiento, la microbiota de estas áreas anatómicas normalmente son estériles al nacimiento. A lo largo de los días, de las horas, de 4 a 12 horas por el contacto con lo que es en el parto vaginal, ya sea o en el parto en general, estas áreas anatómicas normalmente tienen contacto con diferentes tipos de microorganismos y van teniendo diferentes y va cambiando lo que es esta flora o esta microbiota. Después de 4 a 12 horas, nosotros normalmente podemos encontrar un tipo de microorganismo que es Streptococcus viridans. En las primeras horas de vida encontramos lo que son diplococos gram negativos. Ejemplo de ellos tenemos lo que es Neisseria o especies de ellas que no sean patógenas. Algunos tipos de bacilos difteroides. Cuando lo que es el humano empieza en este caso el niño empieza a generar lo que son los dientes, nosotros podemos encontrar en la área bucal principalmente algunas especies de espiroquetas anaerobios, especies de Provetella y algunos vibriones anaerobios y lo que son microorganismos como lactobacilos. Más adelante ustedes van a encontrar también que en la área anatómica de lo que es la vagina, nosotros podemos encontrar este tipo de microorganismos que son lactobacilos. La característica de los lactobacilos principalmente es que son microorganismos, son bacilos de tipo gram positivos. También en este caso en la boca nosotros podemos encontrar algunas especies de cándida, que son hongos. En la faringe y en las vías respiratorias superiores, que en este caso ya tenemos lo que es la laringe y lo que es la tráquea, nosotros podemos encontrar especies de estreptococos no hemolíticos y alfa hemolíticas. Dentro de ellos tenemos, ya veíamos anteriormente lo que es Viridans, y en este caso también podemos encontrar especies de Neisserias no patógenas, estafilococos, que ya mencionábamos anteriormente, difteroides y lo que es neumococos. También tenemos lo que son en los bronquios, podemos encontrar bacterias, pero en pocas cantidades, normalmente por secreción de estas áreas anatómicas, específicamente de la faringe y de lo que es la laringe, pueden llegar a lo que son los bronquios, pero tiene que existir en pequeñas cantidades. Y en el caso de los bronquiolos y los alveolos, son estructuras anatómicas que tienen que estar estériles. ¿Dudas o consultas hasta ahorita, chicos? De estas microbiotas. Ok. No, doctora. Ok. Estas áreas anatómicas normalmente aquellas infecciones que pueden darse en lo que es la boca o en vías respiratorias, normalmente va a estar causado por microorganismos anaerobios. Y este tipo de microorganismos también están relacionados con enfermedades periodontales, por ejemplo, la producción de lo que son abscesos en lo que es en la boca, también la presencia de sinusitis, y dentro de ellos tenemos algunos microorganismos como es Provetella, Fusobacterium
y lo que es peptoestreptococos, que están relacionados con ese tipo de enfermedades. En el caso de las caries, principalmente está vinculada con la presencia de un tipo de estreptococos que es Streptococcus mutans. De ahí nos pasamos a lo que es la microbiota del intestino, que mencionaba lo que es la compañera. Como les mencionaba, al nacer normalmente los tipos de microorganismos, nosotros no tenemos microorganismos, pero a medida que nosotros consumimos alimentos, principalmente al recién nacido consume lo que es la leche materna, se va adquiriendo diferentes tipos de microorganismos. Al nacer es estéril, pero poco después introducen lo que es microorganismos por el medio de lo que es el alimento. En el caso de recién nacidos que son alimentados con leche materna, lo que predispone principalmente la microbiota intestinal es, en este caso, Streptococcus y Lactobacillus, que tienen la característica de resistir un pH ácido porque producen acidez a partir de los carbohidratos que nosotros consumimos, ¿verdad? De ahí tenemos lo que son los niños que son alimentados con leche de biberón. Ya no estamos hablando de leche materna. Aquí ya va a ir cambiando poco a poco lo que es la microbiota. Es un poco más variada y existe lo que es la disminución de los lactobacilos porque hay un cambio de pH en este. Ya en el caso del intestino superior predisponen lo que es lactobacilos y enterococos, y en un colon adulto sano predispone lo que es en el 96 al 97%, 99%, perdón, de bacteroides. En este caso principalmente el que predispone es Bacteroides fragilis. También hay especies de Fusobacterium, especies de Clostridium, principalmente Clostridium perfringens. Hay también cocos anaerobios gram positivos. Dentro de ellos tenemos lo que son los Peptostreptococcus. Y algunos aerobios facultativos. Aquí yo les menciono la palabra facultativo, que quiero que comprendan que en el caso de los facultativos es que pueden o no adaptarse a la presencia o ausencia de oxígeno. Dentro de ellos tenemos lo que es del 1 al 4% de bacterias coliformes, que son gram negativas, enterococos, proteus, pseudomonas, lactobacilos y cándidas. Estos son la gran variedad de microorganismos que nosotros vamos a encontrar en una microbiota de un colon normal de un adulto sano. ¿Cuáles son las importancias principalmente de esta microbiota gastrointestinal? Principalmente es el pH, radica en lo que es en el estómago. El pH de lo que es el estómago, que normalmente es ácido, permite que exista una mínima cantidad de microorganismos para que no se reproduzcan y no causen una patología. Asimismo, este tipo de pH protege que otro tipo de microorganismos que no resisten a lo que es pH ácidos se puedan reproducir y no así causar patologías entéricas. Cuando me refiero a patologías entéricas es a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Cuáles funciones tienen esa flora o esa microbiota intestinal? Uno, ya les mencionaba anteriormente, que es la síntesis de la vitamina K, que está vinculada principalmente con lo que es la absorción de nutrientes. También tiene lo que es una función en lo que es la conversión del pigmento, que lo que es la bilis, principalmente, que es lo que le da el color a lo que es la sangre, y la formación de ácidos a lo que es la formación de lo que es las heces, perdón, y los ácidos biliares, ¿verdad? Y está vinculado con lo que es la absorción de nutrientes. También tenemos lo que es la flora anaerobia en lo que es el colon. Ahí tenemos lo que es Bacteroides fragilis. De ahí tenemos lo que son algunas especies de Clostridium, Peptostreptococcus, y principalmente estos están vinculados con la formación de abscesos si hay alguna perforación intestinal. Normalmente esos se encuentran normalmente en el colon. Si hay alguna perforación, esos pueden generar abscesos, que son parte normalmente de lo que es la flora intestinal. Pero si hay alguna alteración en esta área anatómica, pueden causar patologías. ¿Dudas o consultas hasta ahorita, chicos? No, doctora. Ok. De ahí nos vamos con lo que es la microbiota normal de la vagina.
Normalmente la microbiota normal de lo que es la vagina, después del nacimiento aparecen lo que son los lactobacilos, que son microorganismos que yo les mencionaba que resisten a pH ácidos, y esto va a predisponer hasta la pubertad. Hasta la pubertad empieza a cambiar, normalmente el nacimiento son lactobacilos, hasta la pubertad empieza a generarse lo que es una microbiota mixta. Cuando yo me refiero a una flora mixta o una microbiota mixta es que existe diferentes tipos de microorganismos, pueden ser cocos y bacilos. Dentro de ellos tenemos lo que son los lactobacilos. Se empieza a acidificar lo que es a neutralizar lo que es el pH, por decirle así, alcalinizarlo, que eso neutraliza lo que es el pH de lo que es la vagina y hace que exista lo que es la presencia de cocos y bacilos. Ya en la pubertad en sí reaparecen lo que son los lactobacilos, aerobios y anaerobios, aumenta otra vez lo que es el pH de lo que es la vagina y en la menopausa vuelve a neutralizarse, a alcalinizarse lo que es el pH y retorna otra vez lo que es la flora mixta formada por cocos y bacilos y disminuye lo que es la cantidad de lactobacilos, ¿verdad? Pónganle un poquito de interés en lo que es la presencia de estos lactobacilos, porque al finalizar lo que es la clase hay como un ejercicio en el cual ustedes van a contestar, pero no es como que van a tener una ponderación ni nada de eso, solo es para que logren comprender más o menos qué tipo de microorganismos nosotros podemos tener en diferentes áreas anatómicas. Ahora bien, en la flora vaginal también incluye otro tipo de microorganismos como pueden ser estreptococos hemolíticos del grupo B. Dentro de ellos tenemos también estreptococos anaerobios como lo son los peptostreptococcus, especies de Provetella, especies de Clostridium, Gardnerella vaginalis, Ureplasma, Listeria y lo que son mobiluncos. Estos están vinculados principalmente en la presencia de alguna vaginosis cuando hay una alteración en lo que es la microbiota normal de la vagina, ¿verdad? Asimismo, los estreptococos hemolíticos del grupo B o también conocidos como beta hemolíticos, tenemos principalmente lo que es Streptococcus agalactiae, que normalmente está vinculado, se puede encontrar en personas embarazadas y está vinculada con la presencia de abortos. Los lactobacilos pertenecen a lo que es la flora normal de lo que es la vagina y estos ayudan a mantener un pH ácido. Y este pH ácido lo que hace, como en lo que es el intestino, evita que otro tipo de microorganismos colonicen y hagan lo que es la presencia de serie de enfermedades. Asimismo, si estos lactobacilos disminuyen, predisponen al aparecimiento de otros tipos de microorganismos a que estos colonicen y generen lo que es una infección. ¿Qué tipo de ocasiones nosotros se nos puede disminuir lo que es los lactobacilos? Normalmente si nosotros utilizamos o aumentamos el uso de antimicrobianos, disminuye lo que es la presencia de lactobacilos y esto va a generar que otro tipo de microorganismos que encontramos en lo que es la vagina, como pueden ser levaduras, aumenten y causen así procesos de irritación o inflamación. Normalmente también tenemos otra barrera en lo que es a nivel del área anatómica de lo que es la vagina, como es el moco cervical, que tiene una función de antibacteriana o bactericida, por decirlo así, ya que tiene lisosimas que logran controlar la multiplicación o proliferación de este tipo de microorganismos. De ahí tenemos lo que es la microbiota de la uretra. En la porción anterior de lo que es la uretra, específicamente aquí, la que hace contacto, en ambos sexos contienen pequeños números, en este caso pequeña cantidad de microorganismos que normalmente van a estar relacionadas con lo que es la piel o el perineo. Son los mismos tipos de microorganismos que nosotros vamos a encontrar. Normalmente en una orina de micción normal debe de contener de 1000 a 100.000 microorganismos por ml de orina. Permítanme un momento.
Ok, chicos, sigamos. Como les mencionaba, en una orina de micción normal, nosotros podemos encontrar una cantidad de microorganismos, más sin embargo, si sobrepasa esas grandes cantidades, pues ya nos puede generar lo que es una infección, ¿verdad? De vías urinarias. De ahí tenemos lo que es la microbiota del ojo. En este caso predominan principalmente difteroides. Dentro de ellos tenemos lo que es Corynebacterium. Tenemos especies de Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumolíticos, como pueden ser Viridam. Tenemos también grupos de Neisseria, como lo pueden ser algunas Neisserias no patógenas y algunos bacilos gram negativos. Normalmente aquí tenemos otra barrera, como puede ser las lágrimas, que tienen una acción mecánica, y también estas lágrimas tienen lo que son enzimas como la lisozima, que es una función antibacteriana, porque mantiene estable lo que es la microbiota para que no se dé lo que es diferentes patologías. De ahí tenemos lo que es la microbiota normal del oído. Normalmente el microorganismo que más coloniza esta área anatómica normalmente es microorganismos Staphylococcus coagulasa negativa. Dentro de ellos tenemos Staphylococcus epidermidis. En esta localización se han aislado otro tipo de microorganismos como pueden ser Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y algunos tipos de especies que pertenecen a lo que es la familia Enterobacteriaceae, que son bacilos gram negativos. En la área, principalmente en la área externa de lo que es el oído. Ahora bien, el ejercicio dice, una mujer de 26 años de edad acude a lo que es el médico con una presencia de una secreción vaginal anormal. A exploración física, el médico observa una secreción homogénea, poco espesa, de color blanco grisácea, adherida a lo que es la pared vaginal. El pH de la secreción es de 5.5. Ya sabemos que en este caso el normal tiene que ser menor de 4.3, en este caso es ácido. Y la tinción Gram, se observan numerosas células epiteliales recubiertas por bacilos Gram variables. Estas células epiteliales normalmente son conocidas como células clave, indican lo que es una presencia de una vaginosis y por lo cual se diagnostica vaginosis bacteriana. ¿Cuál de los microorganismos, leyendo este caso, que forman parte normalmente de microorganismos o de la flora normal de la vagina, se disminuye o se ha disminuido provocando la presencia de esta vaginosis? ¿Qué creen ustedes? Díganme. Las Los especies de La lactobacilos. Los lactobacilos. Los lactobacilos específicamente, exacto, porque son los que nosotros encontramos en lo que es la vagina y normalmente si estos hay una alteración en lo que es la flora, predispone al aparecimiento de enfermedades, en este caso una vaginosis de tipo bacteriana. ¿Se comprende? Sí. Ok. Sí, sí se comprende. Ok, aquí les queda lo que es la bibliografía para que ustedes puedan hacer lo que es una consulta donde se ha tomado lo que es la clase. Y nos quedaríamos hasta aquí. Recuerden dejar su comentario en lo que es el chat de las personas que están ahorita conectadas, que son 121 personas. Yo lo voy a verificar posteriormente y nos veríamos hasta la siguiente clase y que tengan una feliz El tarde. chat ahorita está desactivado. Hola, hola. Ajá, no se puede El chat escribir. está desactivado. Ahorita se los activo, permítanme. El nombre completo y el zip sería. Sí, ahorita se los activo. Déjenme verificar. Ya. Silenciar, permitir. Vamos a ver, chat. Doctora, disculpe, esta clase la van a subir al campus. Sí, les vamos a subir el PDF y verifiquen, chicos, si ya pueden. Vamos a subir el PDF y el video, como les mencionan que estoy grabando. Ok,
pues entonces nos quedaríamos hasta aquí y nos vemos hasta la siguiente clase. Feliz día. Feliz día.